Bienvenidos a todos, soy Maite Garrigós, estamos en la Academia Santo Domingo y en este mini vídeo voy a explicar cómo va a ser la convocatoria a Tropa y Marinería dentro de la modalidad de Fuerzas Armadas del Ejército de España para la versión 2023. Como ya sabéis, hoy es día 15 de septiembre del 2022, ya se ha terminado la convocatoria de este año y normalmente, si seguimos la trayectoria de los últimos 15 años, a final de año se espera, sobre diciembre, que se abra la convocatoria nueva, que provisionará de plazas a la nueva versión de Fuerzas Armadas del Ejército Español para el 2023. Bien. En esta nueva convocatoria, que son los grupos que se están formando ahora y son pues todas las personas que nos estáis preguntando sobre cómo preparamos, si apuntamos a la academia, si preparamos las físicas, etcétera, pues bueno, creo recordar en este vídeo que nosotros, en nuestro centro de formación, que lleva ya más de 20 años preparando este tipo de pruebas con éxitos bastante grandes, no preparamos las pruebas físicas. Sí contamos con gimnasios colaboradores de Crosby o preparadores personales a los que podéis asistir si vivís en la región de Murcia, por ejemplo, que es donde estamos ahora mismo ubicados. Y bueno, y luego las clases pueden ser o bien presenciales o bien online. Hay dos modalidades, clases grabadas, donde pagáis una cantidad y luego pues tenéis derecho a ver las clases, y luego la otra modalidad que son clases en vivo, es decir, hay unos días a la semana, 2 sesiones semanales, nos conectamos, estoy yo detrás de la pantalla y vamos resolviendo y vamos haciendo las clases en directo, aunque realmente sean online. Esas son las dos modalidades. Una tercera sería el formato de preparador individual, que son clases presenciales aquí en nuestro centro de Murcia, que las personas que estén más interesadas en hacerlo de esta manera pues también lo pueden solicitar y hacer. Depende de la capacidad que tengamos en esos momentos y depende del cupo, pues tenemos pues una habilitación para una serie de personas, una capacidad, y podéis entrar o entraríais en lista de espera. Bien, seguimos avanzando. Os he preparado un PowerPoint para un poco acompañarme de esta presentación y para que veáis sobre todo pues bueno, cómo funciona, ¿vale? Este sería el PowerPoint que os he preparado. Aquí resumo los 5 tipos de psicotécnicos, que realmente es la prueba que nosotros preparamos desde hace pues casi 20 años ya, tanto en Murcia como Alicante, y ahora pues desde 2016 también lo hacemos online. Aquí explicamos la estructura de la prueba. La estructura de la prueba serían 5 psicotécnicos que van variando y que van combinándose entre sí. Un psicotécnico pues es un test, y en este caso vamos a hablar de los test de actitud verbal. Los test de actitud verbal son para demostrar la capacidad de poder establecer conexiones, pues en este caso cerebrales, sinápticas se llamaría en neuroeducación, entre diferentes formatos de estructuras. En este caso tenemos una prueba que versa sobre sinónimos, antónimos, pues eso, matices diferenciadores entre palabras. Vamos a hablar qué es un lexema, qué es un morfema, qué es una palabra derivada y cómo podemos tener fluidez al comunicarlas entre sí. Tenemos que demostrar también la memoria que tenemos al retener esa serie de palabras desde la familiaridad de la raíz, del lexema o del morfema, y luego el significado, ¿vale? Que es un antónimo, un sinónimo, etcétera. La práctica de este ejercicio sería la comprensión de conceptos en el español, reglas de fluidez verbal y la velocidad lectora de cada alumno, ¿de acuerdo? Luego tenemos pues en este tipo de test también pues la típica lista además de vocabulario. En el vocabulario, que entraría dentro de los psicotécnicos de léxico, yo los llamo así, hablaríamos de vocabulario de formato abierto, que serían ejercicios donde cada palabra se mide por su significado. Esa parte pues la podemos estudiar en el Real, pues en el RACE se llama, el Real Diccionario de la Real Academia Española, ¿vale? O bien pues nos podemos acompañar con diccionarios de sinónimos, de antónimos, que también los tenéis a vuestra disposición, pues como lo llamamos nosotros en San Google, bien, en Google, googleando la palabra, pues podéis encontrar significados, o bien bajándose en formato, pues iba a decir cuántico, en formato online también, desde internet, pues cualquier diccionario, que están todos también abiertos, el de la Real Academia Española también. Y luego palabras de formato cerrado.
que son ejercicios que definen palabras, conceptos, términos, y vamos a hablar de palabras sueltas y también de familias de palabras. El siguiente ejercicio sería sinónimos, antónimos o palabras polisémicas. Los sinónimos son vocablos o expresiones que sentido es parecido, ¿vale? Poníamos en clase el otro día pues la palabra, por ejemplo, vaca, ¿de acuerdo? En este caso, pues una vaca lechera y una vaca, por ejemplo, que se utiliza para portar cosas en la parte superior de un coche, lo que llamamos en el techo del coche, ¿vale? Las dos se llaman vacas, por ejemplo, ¿no? O el típico banco y banco, ¿no? Banco del parque, por ejemplo, ¿no? Y banco de ir a ingresar o sacar dinero, por ejemplo. Antónimos son palabras que designan ideas contrarias, por ejemplo, pues puede ser blanco y negro, ¿no? Pues uno es un color y otro es el antónimo, se supone. Y luego palabras polisémicas son palabras que tienen más de un significado o una relación de semejanza, etimología, etcétera, con las relaciones que guardan entre sí, ¿vale? Hablábamos también de palabras compuestas como sacapuntas, sacacorchos, etcétera, que todo esto lo vimos dentro del bloque de palabras, ¿de acuerdo? Los que estéis con nosotros en clase sería un mero recordatorio. ¿De acuerdo? Palabras que tienen más de un significado y luego vamos a hablar familias de palabras. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, estuvimos hablando de abrigo. Yo tengo abrigo, yo tengo chaqueta, chubasquero, etcétera, que siguen siendo prendas de abrigo para un uso determinado, ¿de acuerdo? Esto entraría dentro de la polisemia. Y luego puedo pedirte en el ejercicio palabras que tengan o la misma raíz, ¿vale? O la misma desinencia, es decir, de abrigo, pues abriguito, abrigote, abrigucho, etcétera, que todas empiezan por el abri, que sería la raíz de la palabra. Pues todo esto sería un ejercicio de modo psicotécnico que vamos a hablar de este tipo de polisemias en palabras diferentes. El siguiente ejercicio que puede haber en este tipo de prueba sería un ejercicio de frases incompletas, es decir, es un listado de palabras que estas deben de ser colocadas en frases que aparecen para que dentro de ese listado de palabras la frase tenga el mejor significado posible. Esta selección además cuenta también desde el punto de vista semántico con soluciones de frases que se tienen que rellenar con diferentes tiempos verbales. También nosotros aquí en clase, los que venís con nosotros, repasamos lo que son los tiempos verbales, el infinitivo, el gerundio, el participio, los personales, impersonales, las terminaciones con ar, er, ir y luego los subjuntivos, ¿vale? Y los indicativos. ¿Para qué? Para saber un poco conjugar los verbos, saber de dónde vienen y saber luego pues cómo elegir la palabra más perfecta para esa frase, dependiendo también de la estructura de la palabra, cómo está formada, cuál es el sintagma nominal, el sintagma verbal, el tipo de verbo que tiene, el tipo de sujeto, el sujeto de predicado, los complementos que tiene, etcétera, que todo esto lo vemos en clase, ¿de acuerdo? Realmente es un repaso de la EBAU y es un poco de repaso también de algo de bachiller, ¿bien? Entonces las frases también se rellenan de acuerdo con los tiempos verbales, hay veces que tienen truco porque todas parecen ser perfectas, pero tenemos que ver un poco la consonancia con algún miembro que tenemos, pues ya el objeto directo, el indirecto, los complementos del nombre, etcétera, para ver un poco cuál sería la mejor. El siguiente sería la comprensión de matices, es decir, los matices de esta prueba serían las opciones, lo que es que acabo de explicar, según el significado global de la frase. Nos vamos a ver, pues eso, si una palabra está en plural y luego el verbo está en singular, o vamos a ver también si hay correspondencia entre lo que dice el sujeto y lo que dice el objeto, vamos a ver también si estamos hablando de complementos directos o indirectos, con lo cual estamos hablando de objetos, animales y cosas, etcétera, ¿no? Entonces ahí entraríamos un poco más en detalle, sobre todo en el tema del léxico. Ya digo que todo esto, la gramática, la explicamos en clase. Luego hay otro ejercicio dentro de este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Psicotécnicos, que sería lo que nosotros llamamos la fluidez verbal. La fluidez verbal es la actitud que tiene un sujeto para poder enumerar vocablos o letras, ¿vale? Con unas reglas previamente establecidas. Es decir, vamos a ver qué habilidad tiene, si sería objeto o no de práctica, y dependiendo además de la rapidez de ejecutar la prueba, de variación de la producción, etc. Vamos a hablar también de palabras repetidas, de formas gramaticales, donde varía el género, el número, la persona, hemos dicho, ¿vale? La raíz, la desinencia, etc. Y tenemos que, pues para esto, pues nos ponemos una serie de lecturas para agilizar la fluidez verbal, para poder un poco, bueno, depende del nivel que tengáis, ¿no? Depende si habéis hecho el bachiller, si no, si habéis terminado la ESO, etcétera.
La ESO sí es obligatoria, el bachiller no, como ya lo sabéis, ¿vale? O si os hace muchos años que la habéis terminado, si os acordáis o no, para poder tener ahí un ritmo de trabajo importante a la hora de hacer las cosas. El siguiente ejercicio sería colocar palabras en el orden alfabético. Como hay truquillos, ¿vale? Como en la prueba si nos dejan pues un lápiz o un boli, depende de dónde estéis y dónde os examinéis, en el Centro de Reclutamiento de la Defensa de España, pues ahí sí que podemos apuntarnos, el lápiz, por ejemplo, pues el alfabeto, para luego ir más rápido a la hora de saberme clasificar esas palabras, pues siguiendo el orden que puede ser el directo, el natural, A, B, C, D, E, o al revés, ¿vale? W, X, tal, o sea, al final o al principio, ¿bien? Esto también es correlativo con algunos ejercicios de series y tal, que luego ya veríamos, en los ejercicios que son más de tipo matemático. Estos son más de tipo léxico o gramatical, o podemos llamarlos de lenguaje. Luego, y esto es un poco lo que quería ver, dentro de esta gama de psicotécnicos, los que se dedican más a la rama del lenguaje y cómo quedan explicados, ¿vale?, dentro de las pruebas del Ejército de España. Poco más, poco más quería explicaros. Nos vemos en el siguiente vídeo.